acerca de el PGP. Muy bien, pues aquí estamos de nuevo. En esta ocasión pues traemos aquí con, ¿cómo se dice? Una invitada especial, ¿no? Nuestra hermana Noemí, de la congregación. Misioneras Hijas de San Pío X. Ok, y en este día pues vienes a platicarnos, ¿no? Sobre algo pues, importante, ¿no? Que tenemos actualmente en nuestra iglesia. Que es el famoso PGP, ¿verdad? Lo conocemos así. Es algo tan sonado ahorita, ¿verdad? A nivel diócesis lo traemos de una u otra manera, en nuestras comunidades se empieza a escuchar, pero es un poco adaptado hasta ahorita, ¿verdad? O sea, hay una poca receptividad del contenido tan amplio, profundo y rico que esto tiene. Fíjate que eso que dices, pues en estos días que tuvimos nuestras asambleas parroquiales, pues escuchamos sobre esto, ¿no? Y yo sé que hay un archivo PDF donde viene todo ese escrito. Yo personalmente todavía no lo leo completamente, más sin embargo tengo noción de lo que contiene. ¿Sí podrías explicarnos un poco más? Porque estoy seguro que yo y algunos de nuestros hermanos que nos ven en Zoom, de los que nos ven en Facebook, a lo mejor no tienen muy claro y que podamos tener esa sed, ¿no? O esas ganas de poder profundizar más en esto. Bien, mira, me gustaría saber qué tipo de inquietudes surgen o preguntas surgen ante este documento, ¿sí? Ante este proyecto. ¿Cuál duda tendrías tú? Pues, ¿qué tenemos que hacer? O sea, nosotros, o sea, ¿cómo forma parte cada uno de nosotros, ya sea los laicos, los sacerdotes, las religiosas? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros para poder llegar a este sínodo que es dentro de 10 años, ¿no? Fíjate que nosotros estamos muy acostumbrados a este tipo de cosas. ¿Qué tenemos que hacer? Lo inmediato, ¿sí? Este es un documento, es un proyecto que no surge a la cuestión de dar una respuesta inmediata. ¿Sí? Es algo que se tiene que profundizar, discernir, orar para poder vivir. Entonces sí, podemos empezar con las siglas. ¿Qué es lo que significa PGP? Proyecto Global de Pastoral. Un proyecto podemos ampliarlo en una totalidad, ¿sí? Aquí hay una gran diferencia entre abarcar proyecto y plan, ¿sí? El plan forma parte del proyecto, pero el proyecto es la totalidad y lo global es el conjunto que forma parte dentro de ese proyecto. Pareciera como un trabalenguas, ¿no? Pero realmente es algo que hacemos dentro de nuestras pastorales. Nosotros tenemos todo un proyecto dentro de la comunidad a nivel diócesis que toda la iglesia debería de encaminarse hacia allá, donde surgen ciertos planes, ¿sí? Hablamos de pastoral, cuando decimos de pastoral es el quehacer de la iglesia, es poner en práctica el mandato de vayan y hagan aquellos mis discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? El envío y ponerlo en práctica. Pero primero hay que tener esta noción que un proyecto surge de una necesidad. Te platico, cuando el Papa Francisco vino a la Catedral Metropolitana y se reunió con los obispos y cardenales, les dijo algo muy concreto. Quiero que la iglesia en México, hablando de lo pastoral, camine en comunión, en conjunto, sea una iglesia realmente sinodal, ¿no? Y en esta finalidad, lo que queremos abarcar es que toda la iglesia a nivel México tenga este sentido de caminar juntos. Entonces, lo que queremos es hacer nuestro el mandato que el Papa Francisco nos deja, y en esa finalidad los obispos se hacen dos preguntas. Este tipo de preguntas es ¿cómo está viviendo la fe los mexicanos? Y en este aspecto de cómo está viviendo la fe, también cómo está viviendo la fe en el aspecto del acontecimiento de la redención y también del acontecimiento guadalupano. Porque si bien podemos pensar en la fecha de este proyecto, que es 2031-2033, y podemos decir, bueno, ¿y para qué lo estamos viviendo? Nos estamos preparando ahorita. Bueno, es con la finalidad de una profundización de este proyecto para entonces vivenciarlo hasta en esos momentos. Los 2000 años de la redención como acontecimiento y los 500 años del acontecimiento guadalupano. Bien, entonces es una preparación para esta fecha. ¿Qué quiere el PGP? El PGP quiere colocarse en dos aspectos.
El primero es teórico y práctico. Teórico ¿en qué aspecto? En profundizar el sentido de nuestra fe como cristianos y específicamente como mexicanos, con estas dos connotaciones que ya te he mencionado, que son los 2000 años de la redención y los 500 años del acontecimiento guadalupano. La otra cuestión es decir, cómo vamos a vivir la redención como mexicanos y cómo vamos a vivir el acontecimiento guadalupano como mexicanos. Para esto no solamente es precisamente, ¿y qué vamos a hacer? ¿Cuándo lo vamos a poner en práctica? ¿Y la estructura? No. Primero hay que asumir qué es la redención. Porque a veces tenemos como el criterio de decir, sí, Cristo es mi redentor, pero ¿a qué hace referencia la redención? Esto es un impulso, este proyecto es un impulso para que en las comunidades parroquiales, eclesiales, diocesanas, desde un aspecto jerárquico, pudiéramos decir, de nación, de diócesis, de decanato, de parroquia y personal, se vuelva un estilo de vida. Ya lo decía el señor obispo don Felipe, no es solamente algo que sucedió a un aspecto histórico, es una manera de asumirlo y vivirlo. El PGP también tiene una metodología específica. Entonces, esta metodología surge desde Santo Domingo, pero viene a cobrar fuerza en el documento de Aparecida. ¿Cuál es esa? Ver, juzgar y actuar. El documento nos dice que hay que ver con los ojos del Padre, que hay que juzgar desde los criterios del Hijo y hay que saber actuar desde la acción del Espíritu Santo. Apropiando esta metodología dentro del PGP, ¿qué es lo que nos quiere decir? Que hay que ver desde la redención y hay que ver desde la mirada tierna, valga la redundancia, de María de Guadalupe. Luego hay que juzgar lo que vivimos como realidad desde la redención y desde la mirada tierna de la Virgen de Guadalupe. Y hay que aprender a actuar bajo la redención y la mirada tierna de la Virgen de Guadalupe. Qué importante, ¿no? Igual podemos pensar, ¿no? Pues faltan 10 años, no es mucho, pero pues el tiempo pasa volando y no podemos empezar a dar estos pasos cuando ya falte un año, meses. O sea, me parece muy importante, ¿no? Que todos como diócesis formemos parte de esto para que podamos caminar juntos. Pues es lo que hemos estado diciendo en este día, Iglesia Sinodal, por lo que camina, por lo que participa, por lo que escucha y todos, pues somos parte importante de este proyecto. Este proyecto, pues, por lo que entiendo, no fue especialmente para que lo hagan los sacerdotes o las religiosas, sino para que lo haga toda la iglesia. Y qué importante, ¿no? Exacto, cuando decimos PGP hay que pensar en un pueblo de Dios que se cree redimido y que se cree mirado bajo la ternura de la Virgen de Guadalupe, ¿sí? Cuando nosotros a nivel eclesial comprendemos y nos experimentamos como pueblo de Dios, entonces comprendemos que nuestra iglesia va más allá de una estructura parroquial, ¿sí? Sino se vuelve una estructura social, ¿verdad? Entonces tendríamos que ir a lo que dice también el señor obispo, a destra, no solamente a derecha. Entonces en este aspecto tendremos que comprender y vivir el PGP de una manera de profundización que nos ayude a discernir, porque cierto es que los obispos cuando se reunieron vieron la realidad a nivel nacional, ¿sí? Y juzgaron a nivel nacional y actuaron en criterios nacionales, poniendo 6 opciones como preferencia, tomando de esas 6 opciones 3 periferias existenciales dentro de nuestra nación, que son la familia, que son los adolescentes y son los jóvenes. Entonces, estas 6 opciones giran en torno a eso, ¿sí? A dar respuesta a esta realidad. Y de esas 6 opciones se desprenden 35 cosas apremiantes, 35 compromisos, los podemos llamar de esa forma. De hecho, el PGP así lo llama, como 35 compromisos. De los 35, de acuerdo a cada opción, van entonces correspondiendo algunos, ¿no? ¿Para qué? Para que nosotros podamos contactar en nuestra realidad diocesana, pero también comunidad parroquial, podamos ver qué opciones de estas son las que nuestra iglesia necesita para dar una respuesta, teniendo, ya lo digo, como opción preferencial y existencia periférica la cuestión de la familia, los adolescentes y los jóvenes. Y pudiéramos decir, a ver, ¿y nuestros niños dónde quedan? Dentro de la misma familia,
¿sí? Okay. Entonces, desde ahí hay que dar respuesta. El PGP está hecho para una reestructuración a nivel no solamente nacional. Esto, mira, no es algo que surja de la nación hacia la parroquia. Es una vida personal, comunitaria, parroquial y social, decanal, diocesana y nacional, ¿sí? Es de abajo hacia arriba. La verdadera conversión se da hacia adentro, ¿verdad? Y lo que el PGP quiere es precisamente eso, que surja y trastoque la profundidad de la persona para lograr una conversión. Y bien sabemos que la conversión inicia por un cambio de mentalidad, ¿sí? No inicia por, a veces la respuesta es por un encuentro con Jesucristo, o sea, sí, pero no del todo. Si tú te encuentras verdaderamente con Jesucristo, va a haber un cambio de mentalidad, aceptar lo que Él te invita a vivir, que es mucho mejor que la propuesta que yo pueda hacer ante esto, y entonces me adhiero a ese estilo de vida, ¿sí? Y empieza el proceso de conversión. El PGP, al profundizar esto sobre la redención y sobre el acontecimiento guadalupano, trastoca el sentido de la conversión. Y esa es la finalidad del PGP de una forma de esencia. Conversión personal y conversión comunitaria. ¿Qué te parece? Me parece muy bien, o sea, siento que al menos me quedo corto, ¿no? Por todo lo que trae, porque creo que todos podemos profundizar y llegar a una idea, y qué bueno sería el poder compartir, ¿no? O sea, leerlo y poder compartir con otros hermanos, hacer como los cafés bíblicos, pláticas entre amigos y pues contar sobre estos proyectos, o sea, ideas de que, oye, mira, fíjate, en mi parroquia se puede aplicar así, fíjate en el grupo, ¿te acuerdas de este programa que tuvimos? Mira, vamos a ver algo así. Y ir caminando poco a poco, o sea, con cosas sencillas, no cosas grandes. Y creo que este proyecto nos encamina a eso, a hacer cosas sencillas, así como Jesús, en el amor, viviendo este encuentro día con día, esta redención, y pues la ternura de nuestra madre, ¿no? Que nos va llevando y pues nos cuida siempre, ¿no? Con su bendita intercesión. De hecho, para ti y para todos los que nos escuchan a través de estos medios, es muy importante que profundicemos. Vuelvo a repetir y no me voy a cansar. También los lugares donde yo voy a facilitar esta cuestión del PGP, les digo, hay que saber aplicarlo a nuestras vidas. Recordemos, el PGP se quiere colocar en dos cosas, teórico y práctico, ¿sí? A veces lo que queremos es lo práctico, lo inmediato, y sí actuar y decirle, tenemos que hacer así, le vamos a hacer así. No, el PGP primero, para poderlo vivir, hay que comprender, ¿no? Nadie vive lo que no le convence. Entonces el PGP necesita asumirse en este sentido. Por ejemplo, qué padre sería que nuestras comunidades, la formación permanente, ya empezara a girar en torno a un rasgo concreto de la redención, pudiera ser la misericordia. Entonces, de forma comunitaria se hace un proyecto y todos van a ir dentro del objetivo general, van a tener este rasgo de misericordia por semestre, ¿verdad? Entonces, 6 meses vamos a planear algo, y entonces los de renovación, los de catequesis, los ministros, o toda la liturgia y todo esto, tienen su objetivo específico de acuerdo a su espiritualidad y naturaleza, pero también con el rasgo y este valor característico que nos habla de la redención, ¿sí? Entonces, eso sería maravilloso, porque ya estamos entrando en comunión, no con la diócesis solamente, sino con la iglesia misma. O sea, la universalidad de la iglesia, que eso significa ser católicos, ¿no? O sea, no hablo para mi comunidad. Y cuando nosotros vivimos bajo esta acción, entonces empezamos, diríamos jesuitas, quienes nacieron con este sentido y este proyecto grande, la reconstrucción del tejido social, que tanta falta nos hace. Y el PGP no lo pone de esa manera, pero que tiene la finalidad, o sea, reconstruir nuestra sociedad tan dañada, ¿sí? Tanto que si nosotros nos vamos a ver las opciones que el PGP nos ofrece, entonces podremos encontrar ahí la cuestión de trabajar por la justicia, por la paz, el apoyo por los jóvenes. No, es una cosa, la verdad, no es un documento que surja con un fruto, es decir, es la palabra de Dios, pero sí es una inspiración divina. Entonces, en este aspecto de ser inspiración divina, realmente trastoca un sentido de la iglesia, de lo que nosotros debemos de ser y de hacer, ¿sí? Porque recordemos que la iglesia tiene una naturaleza y tiene también una tarea. Su naturaleza es evangelizar y su tarea es catequizar.
Entonces el PGP hace eso, nos evangeliza y tenemos forma, nos catequiza. Muy bien, parece que tenemos varios hermanos que levantaron la mano. Y ahí tenemos a Alicia Torres, a nuestro hermano Gregorio. Y Agentes de pastoral, parece. Agentes Cristo Reyes. Tenemos tiempo para que Alicia Torres nos pueda comentar alguna duda que tenga respecto al tema, algo que quieras preguntar. Se está intentando conectar ellos. Okay. Si quieren poner ahí en los comentarios, Alicia Torres, alguna. Ok. O Gregorio Rafael, si quieren participar, algo que quieras comentar a nuestra hermana. Bien. Si alguien tiene alguna duda o alguna cuestión, puede igual aprovechar en el Facebook, en la publicación, y aquí mismo nuestro equipo de producción pues les va a responder, ¿no? Así que recuerden que todos participamos y todos somos todos somos escuchados. Muy bien, pues parece que todavía no tenemos ninguna respuesta, entonces continuamos. Bien, no sé cuál alguna otra duda pueda surgir de alguien que apenas conoce esto, ¿verdad? Que el PGP, antes de que te doy la palabra y luego te la quito, ¿no? Pero antes de que continúes o hagas la pregunta, el PGP quiere algo también muy concreto, suscitar en nosotros la inquietud de conocerlo. ¿Verdad? Espero que a través de lo que ahorita hemos hablado se haya suscitado esa inquietud también, pues, ¿verdad? O sea, que lo conozcamos y seamos colaboradores activos con nuestros obispos para poder llevar a cabo este proyecto. Recuerden, todo proyecto surge de una necesidad y tiene la finalidad de atender esa necesidad. Entonces, el Papa viene, despierta a los obispos y dice: quiero que caminen en sinodalidad. Estos obispos empiezan la revolución, empiezan a orar, empiezan a discernir, se dan cuenta de la realidad, surge el proyecto. Entonces a nosotros, como parte de la iglesia, decíamos que quiere renovar nuestras estructuras también personales y eclesiales para trastocar lo social. Entonces también quiere de nuestra colaboración activa. Pero si no conocemos este documento, este proyecto, ¿cómo va a ser nuestra colaboración? Pues, ¿verdad? No hay que conformarnos con lo que vimos a grandes rasgos tal vez dentro de las asambleas, Es un proyecto, recuerden, para profundizarse y lanza muchísimo material. Padres y seglares que nos ven, lanza muchísimo material para la formación permanente. ¿Sí? Ok, tenemos una pregunta de Alba que dice: ¿cuál debe ser el rol de los sacerdotes que no se activan? ¡Ay, Dios mío! No, aquí no hay nombres, ¿no? No, gracias a Dios no hay nombres, pero no quisiera como evidenciar este aspecto porque no conozco la realidad en la que el sacerdote se puede encontrar, ¿sí? A veces nosotros vemos a nuestros sacerdotes desde fuera y pocas veces logramos contactar la realidad que ellos viven, ¿no? A veces podemos decir: es que el padre es muy gruñón y no da pie a esto, pero resulta que el padre se encuentra en un momento de crisis también, ¿sí? Entonces no puedo dar respuesta a esto, pero sí te puedo decir qué cosa, que tú como colaborador que eres, activo, como un laico comprometido, un verdadero cristiano que se involucre y se siente parte de la iglesia, puedes hacer mucho bien, ¿sí? Entonces en este hacer bien significa que te sientas parte de esto y entonces mover a nuestra iglesia desde el rol que a ti te toca y hacerlo muy bien. Ok, del Instituto Bíblico, Enrique nos pregunta: entonces el PGP nos invita a hacernos guadalupanos. Ay, pero por supuesto. Mira, más que hacernos guadalupanos, nos invita a profundizar en nuestra esencia de la identidad guadalupana en nuestra nación mexicana, ¿sí? O sea, más allá como de decir, me va a ayudar a agarrarle devoción a la Virgen de Guadalupe. No solamente es eso, es profundizar y vivir la ternura, la esencia, dejarme empapar por la mirada materna de María y al mismo tiempo yo llevarla a los demás, involucrarme de tal manera que me genere una conversión, una forma de vivir, ¿sí? Para hacer contagio de los demás, para ser un miembro activo de la iglesia tierno. ¿Sí? Muy bien. Y hablando yo como por el lado de los laicos y cosas que me tocó ver en las asambleas, ya sea algunas juveniles
las mismas parroquiales, me tocó pues escuchar y pues la realidad, ¿no? de los grupos que con esta pandemia pues muchos nos fuimos para abajo, algunos pues tuvimos, casi podemos decir que algunos desaparecieron, tuvieron crisis, ¿no? Entonces, si antes de la pandemia teníamos un grupo, wow, acá de 60 personas, 50, o sea, que éramos un buen equipo y ahora nos redujimos a 10, ¿podemos participar en este proyecto global? Podemos hacerlo porque muchas veces a veces tenemos como ¿cómo se dice? Tenemos como un miedo de que yo no soy como el hermano que era bien activo, con muchas ideas, y él ya no está ahorita, ya sea por trabajo o por cualquier otra cuestión, pero estamos los disponibles, por así decirlo, ¿no? ¿De qué manera puede uno formar parte de esto, o sea, tener esa confianza? Mira, yo creo que para dar respuesta a esta pregunta, debemos de ir a la esencia de lo que somos, ¿sí? El ser parte de un grupo me da identidad. Y cuando yo reconozco que soy iglesia, tengo la identidad de mi ser cristiano, de ser iglesia. Y cuando me la creo, entonces empiezo a ser colaborador de esto mismo, ¿sí? Entonces, esto del PGP no viene o no está reducido solamente para las personas que vemos como capaces, las que se pueden parar frente a la cámara y hablar súper bien y dialogar. Viene para todo cristiano, miembro de la iglesia, que se reconoce pueblo de Dios, nación santa, ¿verdad? Pero viene a decir, oye, a ti, que te costaba tanto pararte enfrente, tú puedes vivir la redención y tú puedes vivir la ternura de la Virgen de Guadalupe, y desde ahí, desde tu rol y desde lo que tú puedes hacer, claro que te vuelves un colaborador activo, que es la finalidad, que es lo que el PGP quiere, ¿verdad? A todos, cuando nos reconocemos miembros de la iglesia, nos compete trabajar por ella misma, ¿verdad? Claro que sí. Entonces, trastoca, claro, a un grupo de 5 personas como uno de 20, de 30. Es la corresponsabilidad de sentirme miembro y parte de la familia que es la iglesia. Bien decías ahorita, ¿no? Somos enviados y pues donde dos o más se reúnen está Jesús en medio y Él enviaba de 2 en 2, ¿no? Entonces, pues, no nos debe dar miedo, no nos debe dar miedo de salir al encuentro con los demás y poder invitar a que formen parte de este proyecto, porque hay muchos hermanos allá afuera que no saben, pero si los invitamos y les enseñamos pues esta ternura de María, este amor con la redención de Jesús, pueden formar parte de este equipo y pueden complementar más este proyecto de una forma más efectiva. Mira, el PGP no es un acontecimiento momentáneo, ¿eh? El PGP es como el acto mismo de la redención y del acontecimiento guadalupano, una permanencia dentro de la vida activa de la iglesia. El don de la redención se puede ver, o el sentido redentor, que es un acontecimiento, se ve desde la concepción hasta Pentecostés y la santificación misma de la iglesia. Y el acto guadalupano se ve en todo el acompañamiento de la vida como mexicanos dentro de la iglesia, ¿sí? Dentro de nuestra nación. Entonces, el que nosotros nos adentremos en este proyecto no es solamente para llegar al 2033. Es un estilo de vida, es una manera, es asumir esto para generar un sentido de conversión. Y cuando la conversión se genera, hay una permanencia, ¿verdad? Ok, muy bien, pues terminamos, ¿no? El tiempo pues, sobra, ¿no? Y hay un orden. Te damos las gracias a ti, nuestra hermana Noemí, por tu participación y pues que cada uno de nosotros como iglesia pues nos interese, ¿no? Aprender más sobre este proyecto global para hacer lo teórico, entenderlo y participar en lo práctico. En lo práctico, exacto. Muy bien, Muchas muchísimas gracias y que Dios los bendiga.